algún adulador o aduladora le hizo creer en mala hora que el par de piernas abultadas y enormes, heredadas de su padre, según unos carreteros en Limoges y según otros molinero en Verdún, tenía bellos contornos y había llegado a pagarse tanto de esa idea que siempre llevaba sus hábitos de cardenal algo levantados de un lado, a fin de que no escaparan a la observación de su prójimo aquellas sólidas extremidades. Mientras atravesaba el magnífico salón, vestido con sus ricas ropas, se detenía repetidas veces para mirar las armas y equipos de los caballeros de la guardia. Les hacía abundantes preguntas en tono autoritario y llegó a censurar a algunos de ellos por lo que él llamaba irregularidades en la disciplina, en un tono que aquellos guerreros experimentados no osaban replicar, aunque era evidente que lo escuchaban con impaciencia y desprecio. ¿Sabe, rey?, preguntó Dunois. El cardenal, que el enviado de Borgoña pide su audiencia sin dilación. Lo sabe, repuso el cardenal, y aquí, según creo, viene el sabelotodo de Oliver Dent, que nos hará conocer la voluntad de su majestad. Mientras hablaba, llegó desde un departamento interior una persona notable, que entonces compartía los favores de Luis con el mismo cardenal. Sin embargo, no poseía aquel aire de importancia y suficiencia que caracterizaba al prelado. Por lo contrario, era un hombre pequeño, pálido, delgado, cuya casaca y calzón de seda negra sin capa componían una vestimenta incapaz de hacer resaltar ventajosamente ni a una persona común. Llevaba un tazón de plata en la mano y una toalla colgada del brazo, que indicaban cuál era su cargo en palacio. Su fisonomía era penetrante e inquieta, aunque trataba de disimular la expresión de sus rasgos, manteniendo los ojos fijos en el suelo, mientras con el paso silencioso y tranquilo de un gato parecía más bien escurrirse que caminar por el salón. Pero, aunque la modestia puede llegar a encubrir el mérito, no puede ocultar el favor de la corte, y todas las tentativas para pasar inadvertido eran inútiles por parte de quien fuera reconocido dueño del oído del rey, como aquel barbero y ayuda de cámara, Oliver el Gamo, llamado a veces Oliver el Malo y otras Oliver el Diablo, epítetos derivados de la astucia malintencionada con que colaboraba en la ejecución de la tortuosa política de su amo. Habló con vivacidad durante algunos momentos con el conde de Dunois, quien dejó al instante la estancia, en tanto que el barbero volvía tranquilamente al departamento real de donde saliera, y todo el mundo le dejaba paso, atención que él se limitaba a agradecer en silencio y con profundas reverencias, excepto en uno o dos casos, en que hizo de otras tantas personas el motivo de la envidia de los demás cortesanos al deslizar una palabra en sus oídos. Finalmente, musitando algo sobre los deberes de su cargo, escapó a sus respuestas y a la interesada solicitud de quienes trataban de llamar su atención. Ludovico Leslie tuvo la suerte de ser una de las personas que en aquella oportunidad resultaron favorecidas por Oliver, con una palabra con la que le aseguró que su asunto estaba favorablemente terminado. Poco después tuvo una nueva prueba de la agradable noticia, pues la antigua relación de Quintín Tristán el ermitaño, gran preboste de la casa real, entró en la estancia y se dirigió directamente hacia el lugar donde estaba cuchillada. El rico uniforme del terrible oficial hacía resaltar la siniestra fisonomía y el aspecto soez del mismo, y el tono de su voz, que quiso hacer conciliatorio, resultó semejante al gruñido de un oso. Sin embargo, el sentido de sus palabras era más amistoso que la voz con que fueron pronunciadas. Lamentaba el malentendido surgido entre ellos el día anterior, y observó que él mismo fue motivado por el hecho de que el sobrino del señor Leslie no llevaba el uniforme del cuerpo, y anunció que pertenecía al mismo, con lo cual se hubiera evitado el error, por el que pedía disculpas. Cuchillada respondió como correspondía, y tan pronto como Tristán dio media vuelta, hizo presente a su sobrino que desde ese momento tenían la honra de contar con un mortal enemigo en la persona de aquel odiado oficial, pero que un soldado que cumple con su deber puede reírse del gran preboste. Quintín no tuvo menos que compartir la opinión de su tío, pues Tristán al separarse de ellos lo hizo con una mirada de rabioso desafío, como la del oso al cazador que acaba de herirlo con su lanza.
En realidad, aun en momentos de menos agitación, los ojos de aquel oficial expresaban una maldad de intenciones que hacía temblar a quien arrostrara su mirada, y la impresión del joven escocés fue aún más profunda y horrible, pues le pareció sentir sobre sus hombros la garra de los dos funcionarios macabros de este oficial. Entretanto, Oliver, después de haber dado vueltas por la estancia con los modales tranquilos que acabamos de describir, y mientras todos, inclusive los oficiales de más jerarquía, le abrían paso y le cargaban con ceremoniosas atenciones que su modestia parecía querer evitar, volvió a penetrar en los departamentos interiores, cuyas puertas quedaron abiertas entonces, y Luis XI entró en la estancia. Quintín, como todos los demás, volvió la vista hacia él, y sufrió tal estremecimiento que casi dejó caer sus armas al reconocer en el rey de Francia al comerciante en sedas, a maese Pedro, que fuera el compañero de su paseo matutino. En varias ocasiones cruzaron por su pensamiento dudas respecto a la categoría verdadera de aquella persona, pero la que resultó verdadera estaba por encima de sus más fantásticas conjeturas. La mirada de enojo de su tío, resentido por ese resquebrajamiento del decoro exigido por su servicio, lo hizo reaccionar, pero no fue pequeño su asombro cuando el rey, cuya rápida mirada le descubrió en el acto, caminó directamente hacia el lugar donde Quintín se encontraba, sin parar mientras en ningún otro. De manera, joven, le dijo, que me aseguran que os metéis en pendencias apenas llegado a Turena. Os perdono, sin embargo, pues la culpa principal es de un mercader viejo y tonto que creyó que vuestra sangre de la Caledonia necesitaría calentarse con un poco de vino, del Baun. Si llego a encontrarlo, haré con él un escarmiento para aquellos que corrompen a mis guardias. Cuchillada, agregó, dirigiéndose a Leslie, vuestro pariente es un muchacho arrogante, aunque impetuoso. Me gusta alentar esos espíritus y pienso hacer más de cuanto he hecho hasta ahora por los valientes que me rodean. Haz que te escriban el año, día, hora y minuto del nacimiento de tu sobrino y entrega la nota a Oliver Dane. Leslie se inclinó hasta casi tocar el suelo y reasumió al instante su posición de militar, como quien quisiera demostrar por su reacción la disposición para obrar en defensa de su rey. Quintín, entretanto, recobrando de su primera sorpresa, estudió el aspecto del rey con la mayor atención y se sorprendió al notar cuán diferentes eran su porte y sus ademanes de ahora de los de su primer encuentro. No había mucho cambio en el exterior, pues Luis burlábase siempre de las apariencias. Vestía en esa oportunidad un antiguo y oscuro traje de casa, adornado con un gran rosario de ébano que le regalara nada menos que el gran señor, con una declaración de que había sido usado por un ermitaño copto en el monte Líbano, un personaje famoso por su santidad. En lugar de un gorro con una sola imagen, llevaba ahora un sombrero cuya cinta ostentaba por lo menos 12 figuras de santos hechas en metal, pero aquellos ojos que, según la impresión de Quintín, sólo se animaban por el deseo de lucro, tenían ahora, al saberlos pertenecientes a un monarca capaz y poderoso, un brillo penetrante y majestuoso, y las arrugas de la frente que atribuyera a minuciosos cálculos comerciales, se le figuraban entonces surcos ahondados por la meditación de un espíritu sagaz y potente, consagrado a guiar los destinos de un gran pueblo. Inmediatamente después de la aparición del rey, entraron en la estancia las princesas de Francia, con las damas de su séquito, con la mayor, que casó después con Pedro de Borbón, y conocida en la historia de Francia con el nombre de la dama del Bayeux. Poco tiene que hacer nuestro relato. Era alta y bastante agraciada, elocuente, talentosa y sumamente sagaz, como su padre, quien depositaba en ella gran confianza y la amaba hasta donde podía llegar su cariño. La menor, la desventurada Juana, destinada a ser esposa del duque de Orleans, iba tímidamente junto a su hermana, consciente de la absoluta carencia de aquellas cualidades exteriores que tanto ambicionan las mujeres. Era pálida, delgada y enfermiza, su cuerpo se vencía ostensiblemente hacia un lado, y su paso era tan desigual que bien podía llamarse la coja. Una dentadura hermosa, unos ojos de expresiva melancolía, dulzura y resignación, y unos cabellos rubios y abundantes eran los únicos motivos que un adulador podía encontrar para contrabalancear lo poco agraciado de su cara y su figura. Para completar la descripción, era fácil notar por la negligencia de la princesa en el vestir y la timidez de sus modales que tenía una conciencia poco común de su pobre apariencia, y no sabe intentar por sus modales o por el arte reparar lo que le negara la naturaleza. El rey, que no la quería, adelantándose hacia ella al verla entrar, le dijo: ¿Qué es eso?
despreciando siempre a todo el mundo, hija mía. ¿Te has vestido para una partida de caza o para ir a un convento? Habla, responde. Para lo que queráis, señor, dijo la princesa con voz que era apenas un murmullo. Sí, indudablemente quisieras convencerme de que tu deseo es abandonar la corte y renunciar al mundo y sus vanidades. ¿Podríais creer, acaso, niña, que yo, el primer príncipe de la iglesia, habría de negar mi hija al cielo? Nuestra Señora y San Martín me preserven de negar esta ofrenda, si es digna de altar o si la vocación es verdadera. Y así diciendo, el rey se persignó devotamente, con el aspecto, según pensó Quintín, de un vasallo artificioso que demostraba menospreciar el mérito de algo que no deseaba guardar para sí, a fin de no verse en la necesidad de ofrecerlo a su jefe o superior. Se hace el hipócrita con el cielo, se dijo Quintín, y trata de burlar a Dios y a los santos como podría hacerlo con los hombres que no alcanzan a escudriñar su alma. No, hermosa hija, continuó Luis después de un momento de devoción mental, yo y otra persona conocemos mejor tus verdaderos sentimientos. ¿No es verdad, querido primo de Orleans? Aproximaos, señor, y guiada a esta vuestra devota vestal hacia su caballo. El duque de Orleans se estremeció al oír aquellas palabras y se apresuró a obedecerle, pero hubo tal precipitación y confusión en sus ademanes que Luis tuvo que exclamar: Primo, primo, reprimid vuestra galantería y mirad bien dónde vais. ¿Cuántos errores puede provocar la prisa a los amantes? Habéis tomado la mano de Ana en lugar de la de su hermana. ¿Tendré acaso que presentaros yo mismo la mano de Juana, caballero? El desgraciado príncipe alzó los ojos temblando como un niño a quien se le obliga a tocar algo que le causa instintivo horror, y, haciendo un esfuerzo, tomó la mano que la princesa no le alcanzaba, pero tampoco rehusaba. Mientras permanecieron, los dedos fríos y sin fuerza de ella apretados en la mano temblorosa del duque y los ojos fijos en el suelo, hubiera sido difícil decir cuál de esos dos jóvenes era más profundamente desdichado, si él, que se sentía ligado al objeto de su aversión por lazos que no osaba romper, o la infortunada joven que comprendía claramente que sólo era aborrecida por quien ella hubiera dado la vida por merecer su favor. Y ahora, damas y caballeros, a caballo, yo acompañaré a mi hija de Beaujeu a la que las bendiciones de Dios y San Huberto nos guíen en nuestro deporte matutino. Temo tener que interrumpiros, señor, dijo el conde de Dunat. El embajador de Borgoña está a las puertas del castillo y exige audiencia. ¿Exige audiencia, Dunois? No le contestéis, como os indiqué por intermedio de Oliver, que no tendría tiempo de verle hoy y que mañana es la festividad de San Martín, que Dios mediante no interrumpiremos por ningún motivo terrenal, y que al día siguiente saldré para Amboise, pero que no dejaré de citarlo en audiencia cuando regrese, tan pronto como mis asuntos apremiantes me lo permitan. Todo eso se ha dicho, pero sin embargo, señor, pardiez, hombre, ¿qué es eso de que se te atraviesa en la garganta? Las palabras del borgoñón deben ser difíciles de digerir. De no habérmelo impedido mi obligación, las órdenes de vuestra majestad y su carácter de embajador hubiera hecho que las digiriera él mismo, pues por la salud de Nuestra Señora de Orleans yo estaba muy dispuesto a hacerle tragar sus propias palabras que a traerlas a vuestra majestad. Por vida mía, Dunois, es verdaderamente extraño que vos, el hombre más impaciente de cuantos conozco, tengáis tan poca simpatía hacia la misma condición de vuestro arrogante y orgulloso primo, Carlos de Borgoña. Pues, hombre, no me ocupo de sus impertinentes mensajes más que lo que las torres de este castillo se ocupan del silbido del viento del noroeste, que viene de Flandes, lo mismo que este embajador fanfarrón. Sabed entonces, señor, que el conde de Crevecoeur queda abajo con su séquito de caballeros y trompetas, y dice que si su majestad le niega la entrevista que, de acuerdo con instrucciones de su amo, debe exigiros por asuntos del más urgente interés, permanecerá allí hasta medianoche, y atacará a su majestad en cualquier momento que intente salir del castillo, ya sea por negocios, por ejercicio o por devoción, y que nada que no sea la fuerza le obligará a desistir de su empeño. Es un tonto, observó el rey con gran compostura. ¿Piensa acaso ese botarate de flamenco que es un sacrificio para un hombre de buen sentido permanecer en su castillo durante 20 horas, teniendo tantos problemas de estado de que ocuparse? Esos impacientes creen que todos los hombres son miserables, como ellos, si no tienen el pie en el estribo. Haced que retiren los perros y que los atiendan bien. Hoy celebraremos consejo en lugar de dedicarnos a la caza.